Placer para mí. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Bueno, pues quisiera que arranquemos justamente por ese manifiesto de libertad que usted publicó recientemente y en el que hace pues un recuento de lo que fue el programa de gobierno que promovió junto con Edmundo González para las elecciones presidenciales del año pasado y en el cual pues también recordemos que estos comicios acabaron dando por ganador a Nicolás Maduro, quien sin pruebas pues asumió un tercer mandato cuando ustedes con el 80% de las actas demostraron el triunfo de la oposición. En eso pues usted tuvo finalmente que esconderse y vimos a Edmundo González terminar en el exilio. En este manifiesto usted vuelve sobre las ideas de libre mercado, Estado reducido, el crecimiento económico apalancado en distintos negocios y por supuesto el regreso de los más de 8 millones de venezolanos que emigraron debido a la prolongada crisis venezolana. En este manifiesto usted afirma también que el pueblo es el único soberano y quiero preguntarle justamente por qué mecanismos concretos percibe y propone para devolverle ese poder ciudadano desde el primer día de transición. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Yo siento que el mundo ha entendido que en Venezuela estamos ya en el umbral de la libertad y que esto representa un cambio de era. Es mucho más allá que desmontar una tiranía. Es mucho más profundo lo que ha ocurrido en nuestro país. Venezuela ha estado sometida durante casi 27 años a una devastación total, no solamente de nuestra infraestructura, de nuestro ambiente, de nuestras instituciones democráticas, de nuestra economía, pero también de las familias. El régimen buscó destruir esos lazos de unión que son la base de una sociedad como es la familia, promoviendo de manera intencional la partida de un tercio de nuestra población. Y buscó además crear barreras que dividieran a los venezolanos por razones raciales, religiosas, políticas, sociales. Lo que hemos logrado en Venezuela es construir un movimiento que sale de las entrañas de nuestro país, que ha derribado esas barreras, que ha unido a los venezolanos alrededor de estos valores, de estas virtudes, de estos principios, que parten, por supuesto, de la dignidad humana, que es sagrada y de la cual se derivan todas las demás posibles libertades y derechos. Y donde nosotros insistimos, el ser humano, cada venezolano nace libre y la libertad individual está por encima de las imposiciones o las decisiones que pretenda hacer un determinado grupo político, sistema político, ideología o el propio Estado. Y estas son unas ideas que, como quiero insistir, han unido al país y nos han dado una enorme fuerza, que están sentando las bases, esos pilares de una república liberal democrática que finalmente emerge después de 200 años que nuestros padres fundadores la soñaron y la promovieron. Así que estamos en un momento histórico, como bien dices, el pueblo de Venezuela emitió un mandato el pasado 28 de julio de 2004, hace un año y 4 meses, un mandato inequívoco que el mundo entero pudo constatar y a partir de ahora nos toca conseguir que sigamos avanzando con toda esta fuerza en una transición ordenada para poder hacer valer estos principios que están recogidos en el Manifiesto de Libertad. María Tenemos Corina, también este con manifiesto. nosotros justamente Ana María Rodríguez, nuestra corresponsal en Caracas y a quien también le damos la bienvenida a este espacio. Ana María, adelante. Sí, este manifiesto pues bastante contundente y resalta la necesidad de rescatar esos valores republicanos de los padres fundadores. Una vez que llegue la transición, ¿qué instituciones serían las que deberían desmontarse para rescatar esa dignidad de los venezolanos? Qué bueno que me planteen esto, Ana, porque durante estos 27 años el régimen ha buscado, además de dividir a la sociedad y humillarla, sumergirla en la pobreza absoluta. ¿Para qué? Para hacer a la sociedad dependiente del Estado, que la gente viva con la mano extendida, literalmente como esclavos. Hoy en día, una pensión en Venezuela, las pensiones son menos de $1 al mes. Imagínense lo que esto significa. La salud pública está absolutamente destruida en los hospitales. No solamente no hay medicinas y no hay equipos ni insumos, que no hay ni agua.
Nuestros niños están yendo a las escuelas solo 2 días a la semana, porque un maestro te gana $1 al día. Es decir, le cuesta más el transporte para llegar a la escuela y dictar clases que lo que percibe día uno, que iniciar un proceso donde esas instituciones democráticas republicanas fundamentales se levantan para restablecer lo más importante que puede haber entre los ciudadanos y el ciudadano y el Estado, que es la confianza. La confianza. Cuando existe confianza, entonces se crea esa dinámica virtuosa donde vendrán más inversiones en el país, donde la gente está dispuesta a emprender y donde vamos a poder asegurarnos que tenemos un Estado al servicio del ciudadano, no uno que se sirve de él. En Venezuela siempre el Estado ha estado arriba y en la sociedad sometida al Estado. Estamos cambiando esta realidad. El individuo con sus derechos, el ser humano, está por encima del Estado. El Estado está a su servicio. Y esto es una transformación realmente histórica. ¿Por dónde empezar? Eso es, Ujú. eso es un gran reto porque no, yo siempre digo que es más importante la salud o la alimentación, la educación o la seguridad. Al final, en una Venezuela absolutamente devastada, tenemos que atender todas estas necesidades, porque para nosotros el centro es la gente, el centro, que los venezolanos sientan desde el día uno en su cuerpo, en su alma, lo que significa la llegada de la libertad, pero que es una responsabilidad de todos, de todos. La libertad implica responsabilidad y cada venezolano que hemos luchado para que esto sea posible, seremos responsables y tenemos que trabajar muy duro para garantizar que esa transición es ordenada, pacífica y sostenida. María Corina, quiero preguntarle pues justamente por un desafío que estamos enfrentando no solamente en Venezuela, sino por supuesto en toda la región, y es este auge del crimen transnacional. Vemos como por supuesto en Venezuela pues se repercute con bandas criminales como el Tren de Aragua y el mismo Cartel de los Soles, del cual pues ya Estados Unidos ha ratificado y lo ha señalado como un grupo terrorista extranjero. En ese sentido y en ese proceso de transición, ¿usted qué percibe? ¿Cuál sería esa clave para garantizar justamente que en esa transición de poder pues estos grupos criminales no terminen cooptando y generando una ventaja que pueda desestabilizar aún más a Venezuela? Bueno, en primer lugar, yo quiero insistir en un punto fundamental, porque es natural que muchas personas fuera que quizás no conocen nuestro país y América Latina a fondo puedan tener preocupaciones al ver otros procesos de transición o de cambio de régimen en distintas partes del mundo y se preguntan si eso puede generar violencia, inestabilidad. Entendamos algo. El régimen actual ha sumergido a Venezuela en el caos absoluto, desde no saber cuántas son nuestras reservas, desde no saber cuántas son nuestras exportaciones, importaciones o nuestra deuda, una absoluta caja negra en nuestras cuentas públicas, hasta no tener el ejercicio del Estado, la soberanía popular en el territorio, por lo que bien decía, porque hay más de la mitad del territorio venezolano sometido a la ley del crimen, diversos grupos transnacionales, desde el narcotráfico, la guerrilla, el contrabando y la explotación ilegal de oro, de minerales, hasta incluso el tráfico humano. Y la prostitución infantil es brutal lo que ha ocurrido en Venezuela. Entonces, hay que empezar por crear y fortalecer a los órganos que van a ejercer la seguridad y hacer valer la ley, es decir, pasar del caos al orden y desmontar efectivamente esos negocios y esas redes del crimen organizado que en el caso de Colombia y Venezuela operan estrechamente desde ambos países y que han encontrado en Venezuela un espacio seguro, un santuario para poder operar en coordinación, en asociación y en muchos casos bajo la dirección del propio régimen venezolano. Esa zona gris que se ha instalado entre Colombia y Venezuela, que además se ha ido expandiendo en ambos países, representa, en primer lugar, un daño
brutal a los habitantes de esta zona. Han habido miles y miles de desplazados, pero además se convierte en una zona de operación segura para el crimen, fundamentalmente el narcotráfico, y el primer canal en que la droga que proviene de Colombia pasa por Venezuela y pueda llegar a Estados Unidos, a Europa, al Caribe o a Asia. Eso hay que desmontarlo y para hacerlo hay que trabajar de una manera binacional y nosotros estamos absolutamente dispuestos a trabajar con los órganos de seguridad y las agencias colombianas a los efectos de lograrlo, al igual que con otras agencias internacionales, desde luego. María Corina, ¿y cómo va a ser ese engranaje con Colombia, sabiendo que el presidente Gustavo Petro, si bien ha dicho ayer que no reconoce a Nicolás Maduro, pero su posición y su defensa en estos últimos meses ha sido con Nicolás Maduro? ¿Cómo lograr ese engranaje sabiendo que, según sus palabras, la transición venezolana está cerca? Porque la transición venezolana ya empezó e incluso aquellos actores internacionales que en algún momento estuvieron cercanos al régimen venezolano, hoy en día lo reconocen, porque ha sido no solamente la voluntad expresada por los venezolanos, ha sido una lucha de muchísimos meses con un costo humano monumental. Aquí estamos hablando de más de 2.500 presos políticos, personas desaparecidas, torturadas, asesinadas. Justo esta semana, no quiero dejar de mencionar, una joven de 16 años, Samantha, fue detenida, desaparecida, ella y su hermana, simplemente porque ella es hermana del teniente Cristian Hernández, que ha huido del país, y el régimen, para castigarlo a él, se lleva a una joven de 16 años, no sabemos dónde está. Justo esta semana, Juan David, un joven en Tocorón, de 21 años, el día de su cumpleaños, trató de suicidarse en la cárcel por las condiciones absolutamente inhumanas, horribles a las que están sometidos nuestros presos políticos. O sea, esta es la realidad de Venezuela y esto el mundo lo sabe. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha calificado estas prácticas de Maduro como terrorismo de Estado. La Comisión de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas lo ha calificado y registrado como crímenes de lesa humanidad. De modo que aquellos mandatarios y gobiernos que, aunque ideológicamente podrían estar más cercanos a las ideas de Nicolás Maduro, entienden que esto supera las diferencias doctrinarias y que esto tiene que ver con principios: el Estado de Derecho, los derechos humanos y desde luego la democracia. Y el mundo entero hoy tiene sus ojos sobre Venezuela. En el caso de Colombia, además, quiero resaltar lo siguiente. Para mí lo más importante es que el pueblo colombiano nos acompaña. Los colombianos saben que para que exista paz duradera en Colombia tiene que haber democracia y libertad en Venezuela. Estamos unidos, de modo que esta también es su lucha. Y además en Colombia existen instituciones democráticas que saben que por el propio bien de Colombia hay que cooperar con el gobierno democráticamente electo, legítimo de Venezuela, que próximamente tomará el poder. Así que yo tengo la convicción de que podremos avanzar juntos por el bien de venezolanos, de colombianos, y para lograr que millones de venezolanos que ustedes en Colombia han recibido puedan regresar a sus hogares muy pronto. Quisiera también preguntarle puntualmente por las declaraciones que dio la canciller colombiana Rosa Villavicencio, en el que habló de un plan para que Nicolás Maduro dejara el poder de manera negociada, aunque luego la misma Cancillería se retractó. Quiero preguntarle a usted qué piensa de esa salida, si se da de manera negociada. Bueno, Stephanie, nosotros, el presidente electo Edmundo González Urrutia y yo, desde el primer día después de la elección, del triunfo impresionante que tuvimos con el 70% de los votos de los venezolanos, a pesar de esas condiciones extremas e injustas y abusivas que tuvimos que superar, le ofrecimos en público y en privado, a Nicolás Maduro y al régimen
la posibilidad de una transición negociada, ofreciendo garantías a tales efectos. Él desató esta ola represiva que hemos hecho referencia y que tiene a cientos y cientos de mis compañeros, mis hermanos, mis hijos presos y desaparecidos. De modo que Nicolás Maduro ha tenido múltiples oportunidades y mucho tiempo para entender que su mejor opción es aceptar los términos de esa negociación. Pero cada día que pasa, su posición es mucho más débil, mucho más comprometida. La estructura dentro del régimen está profundamente dividida. Hay personas de todos los sectores que han decidido abandonarlo porque saben que es una tiranía en sus horas finales. De modo que la única transición posible es aquella que respeta el resultado del 28 de julio y Nicolás Maduro tiene, en mi criterio, muy poco tiempo para terminar de aprovechar esa posibilidad que desde el día uno le ofrecimos. María Corina, con esto que dices, ¿cómo van a ser esas primeras 100 horas? Tú has dicho en otras oportunidades que lo tienes, ya tú y tu equipo está garantizando estas primeras 100 horas. La gente en la calle también se lo pregunta qué va a pasar, aunque están muy expectantes porque se haga cumplir el resultado del 28 de julio. Quieren saber cómo va a ser esa primera etapa. Yo creo que la primera hora de esas 100 horas va a ser una hora de celebración y de agradecimiento. En primer lugar a Dios y desde luego a todos aquellos venezolanos y extranjeros que han dado tanto para que esto sea posible. Que cuando nos dijeron que era imposible unir un país, levantar un país, hacer unas elecciones primarias sin que el régimen se involucrara, que era imposible derrotar a Maduro y mucho menos demostrarlo, que era imposible resistir en la clandestinidad casi año y medio, y los venezolanos lo hemos demostrado. Esa fuerza de los venezolanos, que hoy estamos unidos, porque yo les diría, piensen cuántos países en el mundo el 90% de la gente quiere lo mismo. Y donde no hay diferencias religiosas, donde no hay diferencias raciales, donde no hay diferencias ni sociales de las instituciones, sobre todo aquellas instalaciones críticas para garantizar la seguridad y el orden del país y progresivamente algunas que estamos dentro del país, incluso dentro de las instituciones. Muchos son funcionarios públicos que son gente honesta, competente y que será parte de este proceso de reconstrucción institucional y moral, que es lo más importante, porque allí es donde está el gran cambio. La nueva era comienza con nuevos valores a partir de este momento, donde prevalece la justicia, la dignidad, la libertad y la responsabilidad. María Corina, quiero preguntarle sobre cómo garantizar que usted tenga ese control de las primeras 100 horas y 100 días y en caso, digamos, particular también de las fuerzas militares de Venezuela para que naturalmente pues salvaguarden esta transición democrática y generen pues naturalmente esta seguridad y no, por supuesto, una tensión mayúscula que ponga, por supuesto, en peligro a los civiles en Venezuela. ¿Cómo garantizar, digamos, que se pueda dar? Y en eso en particular también, si usted proyecta en definitiva que vaya a una oposición unida, si ha tenido una perspectiva de que figuras como Enrique Capriles o Leopoldo López hagan parte de esta transición para que sea usted la que finalmente lidere este proceso. Bueno, en primer lugar, yo quiero recordar, muchas veces lo hemos explicado, la tragedia que fue la destrucción de nuestras Fuerzas Armadas por parte de Hugo Chávez y Nicolás Maduro de manera intencional. Sabían que nuestras Fuerzas Armadas, profesionales, institucionales, jamás habrían permitido la entrega de la soberanía nacional de Venezuela a países o regímenes extranjeros, empezando por Cuba, que ha ido tomando control, infiltración, desde, imagínense, el sistema de identidad de Venezuela, o el sistema fiscal de Venezuela, o incluso la penetración de las Fuerzas Armadas. Ahora bien, esa destrucción que trataron de manera, digamos, sistemática y masiva, logramos demostrar que no se había materializado en las bases de nuestras Fuerzas Armadas el propio 28 de julio, cuando
Nuestros militares que se despliegan en el llamado Plan República en la totalidad de los centros de votación y tienen la responsabilidad de preservar tanto los espacios físicos como el orden y el material electoral, recibieron la orden de impedir el acceso de nuestros testigos al proceso de votación y que tuvieran acceso al acta original que, por ley, tenemos derecho. Nuestros militares, ciudadanos militares, no cumplieron esa orden ilegal e inconstitucional y por el contrario, acompañaron y facilitaron ese proceso de veeduría ciudadana en todos los centros de votación. Recibimos los actas, las recogimos, las escaneamos, las digitalizamos. En 24 horas, con más del 85% de las actas, el mundo constató la verdad. Además, le agrego, en todos los centros de votación, donde sabemos que hay una alta concentración de efectivos militares, los resultados fueron absolutamente avasallantes a favor de nuestro presidente electo, Nino González Urrutia. Esa es la realidad de nuestras Fuerzas Armadas hoy. Ciudadanos militares y policías anhelan lo mismo que los civiles. Ellos llegan a sus casas, tienen a sus madres, a sus hijos, a sus parejas, a sus hermanos, que les recriminan por el horror que vive el país. De modo que ustedes verán cómo en las primeras de cambio, una inmensa mayoría de las Fuerzas Armadas venezolanas acompañarán al presidente electo por parte de todos los venezolanos, de la mayoría de los venezolanos, quise decir, Edmundo González Urrutia. Y además les garantizo que la unidad de las fuerzas democráticas hoy está más sólida y más firme que nunca, porque es una unidad que viene de la gente, no es solo de los partidos. Son las organizaciones civiles, las ONGs, las iglesias, los ciudadanos que son protagonistas de este proceso. María Corina, sabemos que tienes poco tiempo y nos deben quedar solo unos pocos minutos, pero no podemos dejar pasar el tema del Nobel de la Paz. Queríamos saber si finalmente se va a concretar esa visita tuya para recibir el premio y también que ahora pasas de ser solo una líder de la oposición para convertirte en una figura mundial. Y queríamos saber si tienes Toda la región, eh, incluso más allá de nuestro continente, porque sabemos lo vinculado que han estado fuerzas externas del mal en Venezuela. Venezuela va a dejar de ser ese centro de la operación criminal en el corazón de las Américas, convertirse en una tierra que va a ser promotora y foco de luz, de libertad, de verdad, de prosperidad. Venezuela ya no va a expulsar a sus hijos, sino los va a recibir de vuelta y también va a abrir los brazos a millones de ciudadanos que vengan de otras partes del mundo. Y la libertad como un mecanismo indispensable para la paz, como una noción, como una condición indispensable para la paz. Yo creo que es un premio que trasciende a Venezuela, es un reconocimiento a todos los latinoamericanos que compartimos ese origen de repúblicas donde prevalecen esos principios de soberanía popular, de autonomía del individuo, de separación de poderes, de servicio del Estado al ciudadano y desde luego de aspirar la paz, producto, insisto, de la libertad y la democracia. Así que creo que va a ser una fecha histórica para nuestro país, para América Latina. Me siento muy honrada y agradecida de ser parte de este movimiento e insisto, es un reconocimiento a toda la sociedad venezolana que durante tantos años y con un costo tan alto se ha mantenido firme, de pie y orgullosa. Y es el recordatorio a los venezolanos de que no estamos solos, de que nuestra lucha tiene un carácter universal y que nuestra libertad va a ser un paso significativo e importante para toda la humanidad. María Corina, pues muchas gracias por atendernos y quiero que terminemos pues esta entrevista preguntándole qué es eso que espera hacer apenas logre salir, usted también de esa libertad, de esa clandestinidad en la que se encuentra. ¿Cuál es esa primera intención que tiene una vez logre también ser libre?
Ay, Stephanie, yo creo que yo voy a abrazar a todo el que me pase por delante. Si algo necesito es abrazar y tocar a la gente y orar juntos y llorar juntos y cantar juntos y espero poder ver a mis hijos y darles la bendición en persona. Me hacen mucha falta. Eh, pero sobre todo ponernos a trabajar inmediatamente, a construir un país que saldrá de esta su etapa más oscura, más fortalecido que nunca. Y si algo yo tengo confianza en los venezolanos, no ha habido una generación de venezolanos, los que estamos aquí, los que están afuera, mejor preparados para llevar adelante esta transformación del país. Así que gracias a todos, que Dios nos bendiga y tengan la convicción de que Venezuela será libre pronto. Tenemos con nosotros a María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz y una líder opositora venezolana que esperamos pues muy pronto ver esa transición democrática que en toda la región se anhela. Un saludo, muchas gracias. Gracias a usted. Y Gracias, a María todos los que Corina. se conectan, recuerden seguir toda la información de Colombia y del mundo a través del tiempo.com. Hasta la próxima.